del Señor. Entre los que habían subido a adorar a la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, le contestó Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Como les decía, estamos llegando a esta tercera parte de las predicaciones sobre Felipe, y en las semanas anteriores habíamos aprendido que Felipe, se había presentado, estaba en un lugar y Jesús se le había presentado. Y Jesús le hizo la invitación, le dijo: sígueme. Y inmediatamente después de esa petición de Jesús a Felipe, ¿qué fue lo que hizo? Fue donde su amigo Natanael. Y le fue a decir: he encontrado, ¿cierto?, al Mesías, en palabras simples. Pero Natanael, ¿cierto?, se dio cuenta y dijo: pero ¿cómo va a venir alguien que justamente el Mesías? Dijo: a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Pero dijo Natanael: ¿cómo puede venir alguien de Nazaret? ¿Cierto? Algo tan pequeño. Y Felipe respondió con una frase corta y simple, que fue: ven y ve, ven y ve. Así que vemos en esa primera predicación, vimos este llamado y esta invitación misionera de Felipe para con su amigo Natanael, de forma práctica, para poder ver y ver al Mesías, para que lo comprobara con sus propios ojos. Y después, en una segunda predicación, fuimos testigos de cómo Jesús, antes de hacer la multiplicación de los panes y los peces, dice que cuando estaban arriba en la colina, se sientan junto a sus discípulos y Jesús dirige la mirada a su discípulo Felipe y le pregunta: ¿dónde compraremos pan para esta multitud hambrienta? Así que Jesús pone a prueba a Felipe y aquí Felipe muestra su lado más lógico y calculador, recordándonos en esta prédica que nuestra razón, nuestros dones, si no están ligados y conectados con Jesucristo, al final van a quedar cortos, van a ser insuficientes. Y para concluir este viaje, se podría decir, este acompañamiento sobre Felipe, vamos a ver estos dos pasajes, que son momentos cruciales en los cuales Jesús acompaña a Felipe y se acerca y muestra sus inquietudes. Donde Felipe muestra sus inquietudes y Jesús le entrega respuestas que van a trascender más allá de la lógica. Así que vamos a ver ahora el primer punto de esta predicación, que es las barreras encuentran la gloria. Y vamos a ver primero el contexto donde estaba este versículo. Para poder entender dónde estaba, debemos situarnos en la entrada a Jerusalén. Recordemos que Jerusalén era el corazón del judaísmo. Y Jesús acababa de entrar a Jerusalén de manera triunfal. Había entrado, ¿cierto?, con un pollino, como entraban los reyes, y la gente le aclamaba a Jesús, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. O sea, la gente estaba adorando a Jesús, lo estaba proclamando como el Mesías. Y esta atmósfera, podríamos decir, estaba cargada de expectación. Así que era la semana de la Pascua, las semanas más importantes donde se reunía el pueblo de Israel. Y no solamente el pueblo de Israel, sino que también llegaban peregrinos judíos y otros que se estaban convirtiendo al judaísmo. Y es aquí
que vemos una petición, que lo leemos en el versículo 20. Dice así: entre los que habían subido a adorar a la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Estos griegos, hay que recordar que no eran simplemente turistas. Estos eran los que probablemente se conocían como los prosélitos o los temerosos de Dios, que no eran justamente judíos del pueblo de Israel, pero sí eran gentiles que habían abrazado la fe de Israel y habían viajado a Jerusalén a adorar. Lo interesante es que su petición no es de simple curiosidad. La frase que nos muestra acá dice: queremos ver a Jesús, queremos ver a Jesús. Implica mucho más que un vistazo casual. En realidad es una solicitud formal que le estaban haciendo. Era un deseo de tener la audiencia con el Maestro, con aquel que la gente estaba diciendo que era el Mesías, Hosana, el Rey de Israel. Y en esta ocasión, ¿a quién acuden? Acuden a un discípulo, a nuestro discípulo que estamos hablando, nuestro discípulo querido, a Felipe. Y probablemente lo conocían, habían escuchado de él, de su nombre. Justamente Felipe es un nombre griego, por lo tanto puede haber resultado algo familiar y accesible. O quizás, como hemos visto, ¿cierto? Felipe era el encargado de la logística del grupo, de los discípulos, y que por lo tanto era organizador. Así que era el hombre práctico, y que quizás en él vieron a esta persona y se acercaron para poder llegar a Jesucristo. Y ahora nos fijamos en la reacción que tiene Felipe. ¿Qué hace? Dice, no va corriendo inmediatamente donde Jesús. El texto nos dice, Felipe fue a decírselo a Andrés. Y ambos fueron a decírselo a Jesús. Esto, como hemos estudiado, nos revela un poco de su carácter. Felipe era un hombre ordenado, era analítico, que seguía los procedimientos y recordaba las instrucciones un poco de Jesús sobre que ellos tenían un grupo. Ya habíamos visto eso, que había un grupo de los 12 y habían 3 grupos, ¿cierto? En el primer grupo estaba Pedro como el líder, en el segundo grupo habíamos visto que estaba justamente Felipe y en el tercero estaba Jacobo. Entonces, dentro de los primer grupos también se encontraba Andrés. Y es una de las razones quizás por las cuales también acude a él. Quien justamente formaba un poco una jerarquía aún un poquito más cercana a los de Jesús, para poder seguir estos protocolos como grupo. Así que juntos Felipe y Andrés presentan la petición a Jesús. Y la respuesta que reciben por parte de Jesús es, a lo menos se podría decir, sorprendente. Vemos aquí la respuesta como una verdad que transforma. Jesús no dice, claro que pasen, no. Su mirada va mucho más allá de la petición que le había entregado. Le responde con unas verdades profundas que vemos en la Biblia y en el Evangelio. Dice así: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Como si uno ve, unas personas te quieren ver, y Jesús responde con esto: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y después continúa con otra analogía. Dice, ciertamente os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. ¿Qué está diciendo Jesús con esta respuesta? Estaba conectando directamente la petición de estos judíos de poder verlo con el propósito de la venida del mundo, con su propósito. ¿Por qué Jesús había venido? Y eso lo estaba demostrando con esta respuesta. Imagínense el asombro de Felipe y Andrés,
que recibieron esta respuesta. Ellos traían una solicitud de audiencia. Y Jesús les responde con su muerte y glorificación. Entonces Jesús lo que estaba demostrando era que la única manera de que todos estos griegos, todos estos gentiles, pudieran verle de verdad, pudieran conocerle, pudieran tener acceso al Padre. Recordemos, ¿cierto? Soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, era justamente el camino, el acceso de conocer al Padre, era por medio de Él. Era a través de su sacrificio. Por lo tanto, la muerte de Jesús está demostrando acá que no sería una muerte final, sino justamente el principio de una cosecha abundante. Entonces, el fruto de ese grano de trigo que muere era precisamente ellos, los judíos. Le estaba respondiendo, los griegos. Le estaba respondiendo a Felipe y a Andrés y a todos los que estaban a su alrededor. Recordemos que Jesús en este momento estaba seguido por sus discípulos, estaba seguido por fariseos también. Y también en este caso estaban ahí los griegos. Entonces le estaba diciendo a todos ellos que su muerte no sería el final, que justamente el fruto de su obra, de su grano, que él iba a entregar, que se iba a entregar hasta la última de su muerte, iba a ser también por esos griegos, por esos gentiles, iba a ser también por los que estamos hoy en día. Entonces, con esta respuesta Jesús estaba derribando las barreras. Estaba entregando con la pregunta que le habían hecho a Felipe, estaba entregando el mensaje de salvación, que ya no era solamente para Israel, estaba abriendo la puerta para todo el mundo. Entonces este llamado era claro, era a servirle. Entonces, que este llamado era servirle es seguirle. Entonces, y este es un camino de entrega. Lo voy a repetir. Entonces dice que este llamado es a servirle y a seguirle en un camino de entrega, para poder perder la vida para ganarla. Así que esta es una invitación universal justamente al Evangelio. Y esto nos lleva al segundo pasaje que queríamos trabajar, donde vemos ahora el contexto de un grupo mucho más íntimo. Ya no estaba durante la multitud. Estábamos podemos ver a sus discípulos. Y vemos de nuevamente a nuestro personaje, Felipe, nuestro querido Felipe, que va a desvelar, ¿cierto? Va a hacer una pregunta que la vamos a analizar. Y esto está justamente en Juan 14, del 6 al 14. Lo voy a leer. Dice así: Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si realmente me conocierais, conoceríais también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocéis y lo habéis visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre vosotros y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo os comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre, que está en mí, el que realiza sus obras. Creedme cuando os digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos creedme por las mismas obras. Ciertamente os aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que pidáis en mi nombre,
yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Así que vemos en estos pasajes de cómo una pregunta difícil, una pregunta errada, podría decir, encuentra una respuesta de verdad. Y para situarnos en el contexto de este pasaje, recordemos que Juan 14 les decía que la escena había cambiado. Ahora estamos en el aposento alto, en la última noche de Jesús con sus discípulos antes de la cruz. Y el ambiente ya era mucho más solemne. Jesús le había lavado los pies a sus discípulos, había comido con ellos y había anunciado, ¿cierto?, la traición de Judas, cuando dijo: el que come, ¿cierto?, el que unta el pan conmigo, ese será el traidor. Y también había predicho la negación de Pedro. Y justamente cada vez vemos que este círculo grande, las multitudes, Dios las va dedicando su trabajo a sus discípulos, a sus seres más cercanos. Y esta justamente es lo que estaba haciendo con Felipe. Y que justamente por todas las palabras que Jesús decía que ya iba a morir, los corazones de sus discípulos estaban, por no decirlo menos, turbados, estaban confundidos. Y en medio de esa angustia, Jesús le ofrece un consuelo. Les habla que va a preparar un lugar para ellos en la casa del Padre, y Él los va a esperar. Cuando dice: y ya sabéis el camino para ir a donde yo voy. Y es ahí donde otro discípulo, Tomás, con su característica de honestidad, interviene diciendo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? ¿Cómo podemos saber el camino? Y en esa respuesta de duda, Jesús, de forma paciente, Jesús pronuncia las declaraciones más bellas que hemos visto, y que yo encuentro más bellas de la palabra, una de las más llamativas, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contesté Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Imagínense las palabras que le estaba diciendo Jesús a sus discípulos. No está diciendo que Él enseña el camino, sino que Él es el camino. No dice que posee la verdad, sino que Él es la verdad. No dice que ofrece la vida, sino que Él es la vida. Así que es una afirmación de exclusividad y totalidad absoluta. Y Jesús continúa diciendo: si realmente me conocierais, conoceríais también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocéis y lo habéis visto. Y aquí, en este punto, después de esta revelación tan importante, tan clara y tan profunda, es cuando vemos a nuestro hermano Felipe, que vuelve a intervenir. Y veamos lo que nos dice en el versículo 8. Dice lo siguiente: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Fue una petición muy humana, muy lógica, muy de observación. Quiere ver al Padre y con eso le bastaba. Es como las preguntas que mucha gente hace: si solamente yo viera a Dios, yo creería en Él. ¿Por qué Él no se manifiesta en estos momentos? Así yo podría creer en Él. Así que vemos aquí a Felipe, un hombre práctico que necesita ver para entender. Y justamente estaba pidiendo esta prueba definitiva para poder creer. Imagínense, después de 3 años que estaba caminando con Jesús, había escuchado sus enseñanzas, había presenciado sus milagros. Recordemos que justamente uno de los milagros había pasado enfrente de sus ojos. La multiplicación, ¿cierto?, de
de los panes y los pescados. Y a pesar de que él había visto todos estos milagros, había visto el poderío de Jesús, todavía anhelaba una manifestación visible, algo tangible, que venía de Dios Padre. Si tan solo pudiéramos ver al Padre, todas nuestras dudas se disiparían, ¿cierto? Con eso nos bastaría. Así que vemos en Jesús que da una respuesta a Felipe, que es una mezcla, se podría decir, entre enseñanza paciente y un poco de reproche. Y hay un poco de tristeza en estas palabras. Y cuando dice, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya con vosotros, entre vosotros, y todavía no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? Y quizás estas son unas lecciones importantes que podemos sacar de estos textos y de la palabra. Es que debemos aprender. Jesús no simplemente es un guía que nos lleva a Dios. Jesús es la revelación de Dios. No hay algún conocimiento, no hay nada que nos lleve al Padre, ¿cierto? Que pueda estar al margen del Hijo. Ver a Jesús es ver a Jesús, conocer a Jesús, creer en Jesús, es ver y conocer al Padre. Porque justamente Jesús, el Hijo, Jesucristo y el Hijo y el Padre son una esencia, son un Dios. Por lo tanto, Jesús le estaba instando a creer. No solamente apelando a las palabras, sino también a las obras que había hecho, a los milagros que habían presenciado delante de sus ojos. Por eso le decía, creedme cuando os digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos creedme por las mismas obras. Por lo tanto, Jesús le estaba recordando a Felipe, tú has visto el milagro, has visto situaciones, el milagro de los panes y los peces, has visto a los enfermos sanar, has visto el poder de Dios en acción a través de mí. Y estas obras dan testimonio de quién es Jesús. Así que para ir viendo algunas implicaciones prácticas, podemos ver dos episodios de un hombre que es como nosotros. Un hombre que era analítico, a veces era pesimista, a veces era lento para comprender las realidades en las cuales estaba viviendo. Un hombre que buscaba certezas lógicas en un camino de fe. Lo importante, quiero que nos notemos en algo que es fundamental. Que uno de los mensajes más importantes de la vida de Felipe, que a pesar de sus cálculos erróneos, a pesar de sus protocolos, de las preguntas inoportunas y de su lentitud para entender, Felipe estaba con Jesús. Felipe estaba con Jesús. Él no se alejó, no dejó que sus dudas lo separaran del Maestro. Llevó justamente sus inquietudes, sus preguntas lógicas y sus anhelos más profundos directamente a Jesús. Y quizás te identificas con Jesús. Quizás a menudo intentas resolver los problemas de esta vida con tus propios, como habíamos visto, 200 denarios. Y te sientes abrumado por la imposibilidad que te está aconteciendo. Quizás anhelas, ¿cierto?, ver a Jesús de una manera más clara, de una manera más plausible, más tangible. Y en unas ocasiones también como Jesús, o sea, como Felipe dijo, muéstrame al Padre y me basta. Muchas veces nuestro corazón actúa así. Así que el viaje de Felipe nos enseña que está bien tener preguntas, que no hay problema en luchar con las dudas, porque la fe finalmente no es la ausencia de preguntas, sino a quién le llevamos estas preguntas para que puedan ser respondidas con la verdad. Así que un llamado para nosotros hoy es a tener
no es a tener una fe sin fisuras, sin errores, o una fe que sea imperfecta, sino que nos llama a llevar esas preguntas, esas dudas, esta fe a Jesús. Nos llama a permanecer cerca de Jesús, a traer nuestra lógica, nuestros límites a Él, a presentarle todas nuestras preguntas, nuestros anhelos, porque justamente su presencia es la que puede satisfacer nuestra lógica. Su presencia unida con la lógica es donde podemos encontrar a Jesucristo. Podemos romper las barreras, y encontrar la gloria. Podemos, donde nuestras preguntas podrían encontrar la verdad. Así que tal como Felipe, no nos cansemos de estar cerca del Señor, de nuestro Maestro, de Jesucristo, del Mesías, del Rey de Israel. Porque sabemos que aunque a veces seamos lentos para entender, Él siempre es paciente para enseñarnos. Y siempre nos va a entregar una respuesta que es perfecta, a pesar de que nuestra pregunta sea imperfecta. Y que va a ser suficiente para todas nuestras búsquedas. Así que, tal como Felipe, podemos orar, podemos acercarnos a Él y podemos agradecer, porque en tantos momentos Jesucristo no nos ha dejado de lado, no nos ha abandonado. Y por lo mismo tenemos la certeza de que podemos acudir a Él. Podemos confiarnos en su paciencia, va a seguir trabajando con nosotros. Tal como siguió trabajando con Felipe. Quizás ya estaba graduado Felipe. Había estudiado todo lo que tenía que estudiar en sus últimos momentos. Pero todavía Jesús le siguió enseñando. Así que tengamos un corazón enseñable por Jesús. Oremos. Padre amado, muchas gracias por esta oportunidad que nos da de aprender de la vida de su discípulo Felipe, de aprender de la paciencia que usted tuvo con él y de que también usted respondió estas preguntas que quizás eran no tan buenas, con verdades importantes, con verdades, Señor, que sorprenden nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, porque en esas verdades podemos vivir. Le pido, Padre Santo, perdón por las veces, Señor, que he cometido errores. Pero también le quiero agradecer porque a pesar de mis errores, usted sigue ahí, tal como Felipe. Y le pido que no me deje de lado de usted. Que todos los que estemos aquí podamos estar junto a usted en todo momento. Seguir sirviéndole, Señor. Entregar nuestras vidas en adoración. Colocar nuestros dones a su servicio. Por favor, no me quite, Señor, de su reino. Quiero seguir sirviendo, Padre Santo. Queremos seguir sirviendo a usted, Padre. Ayúdenos a enfocarnos en usted, a poder, tal como Felipe, estar a su lado. Y que nuestras preguntas sean respondidas por las verdades maravillosas, Señor, de Jesucristo. Y es en el nombre de Él os oramos. Amén.